Bienvenidos a una nueva clase de fisiología. Hoy vamos a ver un poquito, ampliar el tema del eje hipotalámico hipofisario. Bueno, tanto el hipotálamo como la hipófisis se encuentran en el diencéfalo. Recordemos que como parte del encéfalo teníamos el telencéfalo, que ahora lo voy a poner, el diencéfalo y el mesencéfalo. Acá vemos, este sería el mesencéfalo. Acá encontramos la protuberancia y al bulbo raquídeo. Esto también es llamado médula oblongada y en la protuberancia también se le llama puente de Barolio. Estos tres conforman el tallo o tronco encefálico. Luego tenemos, acá encontramos el diencéfalo y por encima de este va a estar el telencéfalo. Entonces, mesencéfalo, diencéfalo y telencéfalo forman parte del encéfalo. Y como dijimos, tanto el hipotálamo como la hipófisis va a ser parte del diencéfalo. El hipotálamo está ubicado por debajo del tálamo. Ahí vamos a marcar. Este que está acá es el tálamo. Y si le hacemos zoom, acá está el tálamo también. Y va desde el quiasma óptico, acá le ponemos, a ver, vamos a hacerle una línea enorme. Desde el quiasma óptico hasta los tubérculos mamilares. Por debajo del tálamo, como dijimos. Y tiene 10 núcleos por medio de los cuales cumple función neuroendocrina. Ya vamos a ir charlando un poquito cuáles son las hormonas que libera. Y está unido por el tallo hipofisario a la hipófisis. La hipófisis es una estructura chiquitita que está situada sobre la silla turca del hueso esfenoidal. Esta que está acá es el hueso esfenoidal. Acá tenemos los senos esfenoidales. Está sobre la dura madre, porque acá la silla turca está recubierta de dura madre. Y a los lados tiene los senos cavernosos, que son estas lagunas venosas que están a los lados. Acá lo voy a poner. Senos cavernosos. Esto que tienen por arriba, que ven acá, es el quiasma óptico. Bien, y esto es propiamente la hipófisis. Parece un ajito, me da la impresión como está ilustrada ahí. Bueno, y acá tienen cómo sería si se seccionara sagitalmente y se ve el tálamo, esto de acá abajo es el hipotálamo y esto de acá es la hipófisis, esa glandulita que está ahí. Ahí pueden ver todas las relaciones. Esto es importante porque hay veces en donde hay patología de estructuras subyacentes que pueden presionar a la hipófisis. Bien. La hipófisis se divide en dos lóbulos. En la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior, y la adenihipófisis, que es el lóbulo anterior. Entre estas dos estructuras hay una zona delgadita que se denomina pars intermedia. Bien. Entre el hipotálamo y la hipófisis se encuentra la eminencia media, que es como una prolongación del hipotálamo. Sería más o menos esta zona de acá. Esto sería la eminencia media. Y la zona más delgada del infundíbulo, del tallo, es propiamente el infundíbulo. La neurohipófisis, el hipotálamo se conecta con la hipófisis a través de dos vías. Una vía nerviosa que conecta los núcleos supraópticos, y paraventricular, con la neurohipófisis. Y en la neurohipófisis se almacenan hormonas que son producidas y secretadas por el hipotálamo.
Es decir, la neurohipófisis solamente libera, dependiendo de distintos estímulos que también son enviados por el hipotálamo, libera hormonas, pero él no las crea, sino que las recibe y las almacena. En cambio, la adenohipófisis sí tiene una serie de células nerviosas que van a crear y liberar distintas hormonas. De ahí las señales parten del hipotálamo, van hacia la eminencia media, el infundíbulo, y pasan al sistema porta hipofisario, que es toda una red de vasitos. Algo que tienen que tener en cuenta es que en los que son sistemas porta, va a haber un sistema de conducción que se va a ramificar, se va a desramificar o volver a unir y va a continuar con la misma función. Por ejemplo, no estaría dentro del sistema porta lo que es arteria, arteriola, capilares, vénula y vena. ¿Por qué? Porque empezó con arteria y terminó con vena. En cambio, sí estaría si se tratara de venas, vénulas capilares, vénulas, vena. ¿Por qué? Porque empezó con vena y continuó con vena. Sigue con la misma función. A eso se denomina sistema porta. Bien, entonces teníamos que el hipotálamo liberaba factores de inhibición o de estimulación, que en un ratito los vamos a ver. Los liberaba a la eminencia media, de ahí el sistema porta, y del sistema porta a la adenohipófisis, donde se encontraban 5 tipos de células. Ahora las voy a poner acá arriba, tengo poquito espacio en la pantalla. Esta es una mnemotecnia que vi que me gustó muchísimo. Sola contigo. Las células son somatotropas, lactotropas, corticotropas, tirotropas y gonadotropas. ¿Está bien? Somatotropas, lactotropas, corticotropas, tirotropas y gonadotropas. Ya el nombre nos está orientando bastante. Somatotropas va a ser lo que trata del crecimiento. Lactotropas, la lactancia. Entonces de ahí va a salir lo que es prolactina. Corticotropas, las hormonas corticoideas del eje. Tirotropas, de la tiroides. Y gonadotropas, lo que se refiere a gónadas. La primera hormona que vamos a comentar es la TRH, o hormona liberadora de tirotrofina o tiroliberina. La TRH, producida por el hipotálamo, va a ir hacia la adenohipófisis, a las células tirotropas, en donde se va a producir y liberar TSH o tirotrofina. Esta tirotrofina va a ir a la glándula tiroides para estimular la producción de T3 y T4. Tengan en cuenta que acá se va a producir algo llamado feedback negativo o retroalimentación negativa, que es que el producto final vuelve por retroalimentación para inhibir a las células que lo estimulan. Entonces tenemos que esto es así, vamos a hacerlo con la TRH va a la TSH va a la T3 y T4 también estimulando, y la T3 y la T4, principalmente la T3, va a inhibir tanto la TSH como a la TRH. Esto es retroalimentación negativa. Por el contrario, el feedback positivo que se da con otras hormonas es que el producto final estimula todavía más la producción de sus predecesores, digamos, vuelve para estimular. Bien, el hipotiroidismo se caracteriza por presentar aumento de peso, somnolencia, astenia, disminución de los reflejos osteotendinosos, puede haber alopecia, pérdida de la cola de las cejas, macroglosia, entre otros síntomas. Y se caracteriza por presentar niveles de T3 y T4 bajas. Si es hipotiroidismo primario, la afectación va a estar en la glándula propiamente y va a haber justamente T3 y T4 baja, tiroxina y triiodotironina baja. Entonces,
Al no haber producto final que inhiba a los anteriores, va a haber un aumento muy marcado de la tirotrofina o TSH. ¿Se entiende? En el hipotiroidismo falta el producto final. Y sin este producto final que vuelva e inhiba, las otras dos van a estar aumentadas. Entonces, para el diagnóstico y seguimiento del hipotiroidismo se hace el laboratorio de sangre en el que se evalúa la TSH, que probablemente va a estar aumentada, y las hormonas tiroideas, que probablemente van a estar disminuidas. Por el contrario, en el hipertiroidismo va a haber aumento de las hormonas tiroideas. Y el hipertiroidismo se caracteriza por tener una clínica de nerviosismo, hiperhidrosis, puede haber incluso exoftalmos, a veces cuando hay depósitos retroculares, puede haber intolerancia al calor, entre otros síntomas. Y cuando se realiza el laboratorio se va a constatar que va a haber mucha T3 y T4 circulante y por lo tanto la TSH va a estar suprimida, va a dar con niveles muy bajos. La segunda hormona que vamos a mencionar, el segundo factor de liberación, es la CRH u hormona liberadora de corticotropina, que va a actuar a nivel de las células corticotropas para la secreción de ACTH. La ACTH va a actuar en 2 de las 3 zonas de la corteza suprarrenal. Recordemos que está la corteza, compuesta de 3 zonas. Las últimas 2 son la fascículo reticular, que son justamente donde actúa la TSH, y por dentro está la médula de la suprarrenal. Bueno, actúa en la corteza, a nivel de la zona fascicular y reticular. A nivel de la zona fascicular va a promover la liberación de glucocorticoides, entre ellos el cortisol y la corticosterona. Y en la zona reticular va a promover la liberación de esteroides, como la dihidroepiandrosterona y la androstendinona. Son un trabalengua estas hormonas. Y bueno, volviendo a lo que es la retroalimentación negativa, también lo vamos a ver en este eje. Decíamos que era positivo de CRH, ACTH, y positivo para cortisol, ahí, para cortisol y para esto, y para acá, positivo. Bien. Y el cortisol va a inhibir tanto a la CTH como a la CRH. Bien, retroalimentación negativa, de vuelta. Hay algunas patologías, por ejemplo el síndrome de Cushing, en el que hay demasiado glucocorticoides en la sangre. Se puede presentar clínica de plétora facial, obesidad, estrías rojos venosas, osteoporosis, fatiga, entre otros síntomas. Y por el contrario, si faltan glucocorticoides, se puede, por ejemplo, producir en la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Se va a encontrar, por ejemplo, astenia, anorexia, debilidad progresiva, dolor muscular, entre otros muchos síntomas también. Bueno, tengan en cuenta que cuando se toman corticosteroides de forma oral, después hay que, por mucho tiempo y en altas dosis, después hay que retirarlo de forma progresiva. ¿Por qué? Porque esos corticoides inhibieron el eje. Entonces no va a haber hormonas que estimulen la liberación natural del corticoides, y si se lo saca de forma brusca va a haber desaparición de glucocorticoides en el cuerpo con todos los efectos que esto produce. Pasamos a otras hormonas. Desde el hipotálamo se va a liberar tanto hormona estimuladora de la hormona de crecimiento o somatoliberina, como hormona inhibidora de la hormona de crecimiento o somatostatina. Entonces, esta va a inhibir y esta va a estimular. Y la hormona del crecimiento va a actuar sobre todas las células del cuerpo produciendo el crecimiento. Mediante la estimulación, la formación de proteínas, y también por la multiplicación y la diferenciación celular. Tengan en cuenta que cuando hay aumento de la hormona del crecimiento, si se da antes de la adolescencia, se puede dar el gigantismo,
y si se da después del crecimiento, después de la adolescencia, donde ya la epífisis se unió con la diáfisis y ya no hay cartílago de crecimiento, se puede dar acromegalia, que es el crecimiento de los huesos membranosos, como están, por ejemplo, en las manos o en el rostro. Por el contrario, si hay déficit de hormona de crecimiento, se puede producir, por ejemplo, el enanismo. El hipotálamo libera también gonadoliberina u hormona liberadora de gonadotrofinas, o GnRH, que va a actuar a nivel de las células gonadotropas liberando gonadotrofinas, la folícula estimulante y la luteinizante, que van a ir a las gónadas, donde la luteinizante va a producir en el varón la producción de testosterona y la folícula estimulante la espermatogénesis. Entonces, el GnRH va tanto acá como acá, positiva. Y la luteinizante va a facilitar la testosterona. Y la espermatogénesis. La FSH, la espermatogénesis. También se da retroalimentación negativa, en donde la testosterona va a inhibir tanto la luteinizante como a la GnRH, y la inhibina, que es un péptido secretado por las células de Sertoli del testículo, recordemos que la testosterona es producida por las células de Leydig, va a inhibir principalmente a la folícula estimulante, también a la GnRH. Entonces ahí se da la retroalimentación negativa. También la LH y FSH van a actuar estimulando el cuerpo lúteo y la liberación de estrógenos. Y los estrógenos van a actuar a través de retroalimentación negativa, principalmente a nivel de la adenopófisis y en menor medida en el hipotálamo. El estrógeno es el principal inhibidor y se potencia cuando hay progesterona como inhibidor, aunque la progesterona por sí sola tiene un efecto menor como inhibidor. Y también va a actuar la inhibina, también es producida por los ovarios para inhibir principalmente la FSH y en menor medida la LH. Se libera también la hormona inhibidora de prolactina, que va a inhibir la producción y secreción de prolactina a nivel de las células lactotropas de la adenohipófisis. La prolactina también va a ser inhibida por la dopamina y por el GABA, y la propia prolactina va a ejercer un efecto de retroalimentación negativa y para inhibir su secreción, y va a ser estimulada por la TRH, y en algunas bibliografías se dice que es la TSH, y por el péptido liberador de prolactina. Pasamos por fin a las neuronas de la neurohipófisis, que van a ser producidas por el hipotálamo y almacenadas y liberadas por la neurohipófisis. Estas son la ADH y la oxitocina. La ADH va a actuar a nivel renal, controlando el equilibrio hidroelectrolítico mediante la retención de agua. Cuando hay déficit total o parcial de la ADH o resistencia a la ADH o vasopresina, es que se va a dar la diabetes mellitus, que se va a dar la diabetes insípida, no las mellitus, la insípida. Y otra patología que también puede dar, por el contrario, es el síndrome también de secreción inadecuada de vasopresina. La oxitocina, por su parte, va a actuar actúan en muchos lugares, pero entre sus acciones están la contracción de las células miepiteliales de las mamas para producir la eyección de la leche, llevar la leche hacia el pezón, y la contracción uterina durante el parto. La oxitocina es estimulada principalmente por la succión. Cuando el bebé mama, ayuda a que la leche vaya hacia el pezón. También la estimulación genital y la distensión del cuello uterino produce liberación de oxitocina. Este último, la distensión del cuello uterino, se conoce como reflejo de Ferguson. Bien, esto es todo por esta clase. Espero que les haya quedado claro, chicos, y saben que vamos a estar respondiendo todas las dudas que les surjan. Incluso si por ahí tienen alguna duda de algún tema anterior, también estamos para responder.